han visto a lo mejor estos últimos días? Estados Unidos, también Grecia, Turquía, incluso en México han vivido días de temperaturas extremas, nevazones además no vistas en años. Mientras que aquí en Chile estamos viviendo el verano menos caluroso en una década. ¿A qué se deben estos cambios, estos fenómenos? Estamos con el geógrafo Marcelo Lagos para hablar precisamente de esto. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas noches. Muy bienvenido. Bien. Buenas noches, Carla. ¿Está el calentamiento global detrás de todo esto y es lo que explica estos cambios repentinos en la forma en que se venían dando las temperaturas? En gran parte sí, pero hay que entender de que el clima son promedios. El clima es la personalidad, la característica de mucho tiempo, de promedios, que vamos comprendiendo y conociendo un lugar. Lo específico puede tener una componente de variabilidad, de lo local, hay muchos aspectos que interactúan allí. Sin embargo, evidentemente, el cambio climático influye en lo que está pasando hoy día. Ahora, los negacionistas del cambio climático, eso lo escuchamos en un momento a Donald Trump y a otros líderes de esa talla incluso, usan justamente esto, el frío, para decir que viene a negar el cambio climático. Esto es cíclico, a veces tenemos mucho calor, pero a veces tenemos tanto frío que se compensa. ¿Es así? ¿O eso es ignorancia? No, ignorancia absoluta. En la práctica, el frío que está viviendo particularmente hoy día el hemisferio norte en distintas partes tiene una conexión directa con el cambio climático. Hay que entender de que las temperaturas en el hemisferio norte y particularmente en la zona ártica están aumentando de forma sustantiva y las temperaturas en la parte más al norte, en comparación con las latitudes medias, cada vez se hace más parecida. Eso hace que se debilite el vórtice polar y de alguna forma se desparrame, se expanda a zonas donde generalmente no llegan estas temperaturas tan frías. Esto se está haciendo cada vez más frecuente y todo indica, por trabajo científico, de que hay una conexión con cambio climático. Claro, muchos dicen que el cambio climático está caracterizado por eventos que son mucho más extremos y aquí estamos viendo imágenes de las nevazones que son mucho más extremas que en años anteriores. ¿Y qué pasa con los huracanes, que también han sido protagónicos en el último tiempo y que pueden ser una manifestación incluso más dañina de la naturaleza? Totalmente, cada vez más frecuentes, recurrentes, intensos. Trabajo científico cada vez confirma con estadística de que ciertamente los eventos se hacen cada vez más agresivos y ello también dialoga con países que están mucho más expuestos, que son mucho más vulnerables y evidentemente el impacto se hace mucho más grave. Marcelo, vamos a seguir profundizando, es un tema demasiado interesante, hay que preguntarse también cómo esto se puede revertir o cambiar de alguna manera, pero te invito a ti, a quienes nos acompañan también esta noche, a que contextualicemos todo esto en una nota que recoge estos fenómenos y los intenta explicar. Es el informe de Josefa Bustos. Mientras parte importante del sur de Estados Unidos vive una ola invernal sin precedentes en el norte de México, sus habitantes lidian con los trastornos y daños generados por una nevazón no vista en años. Tenemos 2 días que no tenemos ni agua ni luz. Mire, la estamos agarrando de ahí, pero esa agua ya no nos va a servir para tomar y nosotros era la esperanza que teníamos. La luz es indispensable, es un bien necesario que necesitamos. Los frentes fríos en México se vienen sucediendo casi sin interrupción. En algunas zonas se han registrado temperaturas de hasta 15 grados bajo cero y ya van 8 muertos, vuelos cancelados y andar por la calle se ha convertido en un riesgo enorme. Más al norte, en Estados Unidos, el martes se reportaba un 73% de la superficie del país cubierta con nieve. Grecia con menos 22 grados de temperatura. Ankara y Estambul en Turquía también viven días extremos de frío. Todos episodios que se hacen cada vez más frecuentes por el calentamiento global y el debilitamiento del vórtice polar. Hay zonas más afectadas que otras, pero es un fenómeno global. Hoy en día son los polos las zonas más afectadas. Y esto para el futuro va a ser más o menos lo mismo. O sea, no hay ninguna forma de contrarrestar hoy el cambio climático. Polar, este aire muy frío que debería estar atrapado en los polos, comienza a desparramarse hacia el sur y provoca incursiones de aire polar en zonas pobladas de Europa, de Asia y por supuesto de Norteamérica. ¿Está el vórtice polar en el hemisferio norte debilitándose debido al calentamiento global? Probablemente sí. El frío y la nieve no son los únicos fenómenos que llaman la atención. El 2020 pasará a la historia como la temporada más activa de huracanes desde que existen los registros. Las altas temperaturas en el océano Atlántico propiciaron formaciones en tiempo récord que provocaron graves daños en Estados Unidos y los países del Caribe, pero también Asia sufrió con los tifones. La del año pasado fue particularmente intensa,
no solamente por el calentamiento global que calienta la superficie del mar, sino que además de eso, también por la Niña. Sucede que la Niña favorece ciertas configuraciones de viento que a su vez favorecen los huracanes. Los huracanes en el hemisferio norte, temperaturas más bajas en el hemisferio sur. Hay parte de la explicación de lo que está ocurriendo también por estos días en la zona central de Chile. Llovizna en las mañanas y en las tardes el viento es muy helado. Se fue el verano de febrero. ¿Se acuerda de febrero? Hacía una calor inmensa y ahora no. Más frío que los años pasados. En realidad no es un febrero más helado, es un febrero menos cálido de lo que estamos acostumbrados, sobre todo comparado con el año pasado. Pero como tú tienes además el calentamiento global, los niños van a ser cada vez más calurosos y las niñas que deberían ser frías van a ser cada vez menos frías. Entonces, este verano es frío si lo comparas con el del año pasado, pero es mucho menos frío que cuando teníamos la Niña hace un par de décadas atrás. ¿Qué podríamos esperar para los próximos meses? Hay un 60% de probabilidades que la Niña se debilite y parte de sus efectos también, pero el calentamiento global y el cambio climático no, por lo que todo indica que episodios extremos como estos se repetirán en el tiempo, más intensos y con mayor frecuencia. Bien, ahí teníamos un resumen súper completo en ese informe. Queremos hablar de esto, del riesgo climático. De hecho, hemos preparado o recogido datos de un mapa de riesgo climático que elaboró la organización alemana Germanwatch. Marcelo, tú nos cuentas y explícanos primero qué es este concepto de riesgo climático. Bueno, Germanwatch hace permanentemente informes globales que apoyan toma de decisiones. Tengan en cuenta de que las COP, las cumbres ciertamente del clima, están buscando disminuir nuestra huella y el impacto que hemos generado en el mundo. El riesgo climático de alguna forma mapea los países que están más expuestos y más vulnerables al impacto de procesos climáticos extremos. Y ahí nos tendríamos que fijar en lo más rojo, esos son los que están más expuestos. Claro, los colores más cálidos son colores que están mucho más expuestos y son más vulnerables a ser afectados por eventos climáticos extremos, a diferencia los colores menos cálidos, como por ejemplo el caso de Chile, son países que son menos riesgosos. Los grises son países que no facilitaron datos, eso no quiere decir que no estén expuestos, pero en la práctica, ¿qué es lo que se ve? Que hay ciertos países que están más predispuestos a ser afectados, son países son más susceptibles de tener más víctimas, daño económico, eso, etc. Explícame en el fondo riesgo de qué, de tener más eventos climáticos adversos, de tener más personas desplazadas por el cambio climático. ¿Cuál es el riesgo real? El riesgo se compone de la exposición, de la amenaza, en este caso el proceso climático extremo, altas temperaturas, olas de calor, tormentas, huracanes, tifones, sea como sea la zona geográfica, porque es lo mismo en ese caso, y luego eso multiplicado por la exposición y por la vulnerabilidad. Esa combinación, ese cóctel, explica el riesgo. Por lo tanto, un fenómeno muy peligroso en un lugar puede ser más riesgoso que en otro, dependiendo de las características de los países. Generalmente, los países más pobres, los países en desarrollo, son los más vulnerables y generalmente son los que están con mayor riesgo, y es donde se concentran principalmente la mayor cantidad de desastres. Sí, hablemos un poquitito de las cifras que aparecen aquí, que tienen que ver con las externalidades o los efectos que ha tenido este riesgo. 475.000 muertos, esto es en el mundo, ¿no? Sí, son números absolutos y ciertamente son indicadores necesarios para tomar decisiones políticas. Y esto en 2 décadas. Claramente. Y vemos que ciertamente tiene un impacto gigantesco en el desarrollo humano de los países, pero particularmente en los países, claramente, como decíamos, más vulnerables. Sí, y ahí vemos 11.000 fenómenos meteorológicos extremos. Eso es muchísimo, 30 tormentas en el Atlántico solo en el año 2020 y de hecho las estuvimos reporteando cada una de ellas. Y aquí estamos viendo también fenómenos súper extremos que se han dado en algunos lugares del mundo, Marcelo, y quiero que nos expliques un poco cuántos se han salido de la norma. Bueno, en la práctica hay que entender que qué es lo que es extremo, porque en rigor estas temperaturas, estas variaciones de muy mínimas o muy máximas, en rigor existen en la estadística, han ocurrido y han sido registradas antes, pero particularmente hoy día se hacen cada vez más recurrentes, producto también del cambio climático y el calentamiento global principalmente. Extremo es que evidentemente sobrepasa lo común y nos afecta como sociedad. En la práctica, lo extremo no necesariamente es raro, ha ocurrido antes, pero ahora es cada vez más recurrente. Estábamos viendo recién Irak, Arabia Saudita, temperaturas sobre los 50 grados. Estamos hablando de calor y aquí estamos viendo las más bajas, o sea, casi 60 grados bajo cero en China.
Sí. Casi 50 grados bajo cero en Italia en el año 2013 y estamos viendo Alemania 45,9 bajo cero. Esto es absolutamente fuera de norma. Fuera de norma y ciertamente afecta a las personas. Lo que está pasando hoy día, por ¿Cómo ejemplo, sobrevives a eso? lo que está pasando hoy día en Estados Unidos, en el norte de México, ciertamente denota ciertamente la fragilidad de un sistema donde cae la electricidad, cae la calefacción y ya el impacto se hace relevante. Marcelo, aquí tenemos lo que está pasando este verano en Santiago. Muchos dicen, ¿dónde está el verano? ¿A dónde se nos fue? El verano está, pero en la práctica los promedios de los veranos, recuerden que los veranos van entre diciembre, enero, febrero y en marzo se desaparece, ¿cierto? Ese es nuestro rango, se calculan los promedios siempre. Y si vemos desde el 2012 a la fecha, las temperaturas promedio de nuestros veranos sobrepasan generalmente los 30 grados Celsius, a excepción del 2013. Sin embargo, hoy día, en lo que va de febrero, claramente estas mañanas más frescas, más frías, nos visibilizan de que estamos teniendo un verano mucho más frío, como bien explicaba la nota, y todo pinta a que vamos a tener un verano mucho más fresco y distinto, influenciado principalmente por el fenómeno de la Niña. Todo indica que va a seguir así. Mañanas más frescas y tardes un poquitito más cálidas. Así es. Así que salir siempre con algo para abrigarse, sobre todo durante la mañana. Gracias, Marcelo Lagos. Que te vaya muy bien. Buenas noches, Carlos. Que descanses. Nos vemos. Vamos a otra...